Bendiciones, ya estamos aquí para comenzar a leer el capítulo 8 de Lucas, mujeres que servían a Jesús. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Estas eran mujeres que apoyaban de una manera también económica la obra del Señor. Fíjense, las que fueron sanadas, o como en el caso de María Magdalena, la que le quitó 7 demonios, lo que hicieron fue servir, ayudar, contribuir. Parábola del sembrador, versículo 4. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó sobre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. Y él les respondió: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios, es decir, versículo 12. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor en el pasado y la creímos un momentito y después pasó algo y nos apartamos? Yo misma en su momento, hace muchos años, décadas atrás, creía que era todo una fantasía. Un libro, decía yo, la Biblia es un libro hermoso, decía. Hermoso, tiene de todo, pero lo leía y no me producía nada. Cómo estaba de duro mi corazón. Versículo 13. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Son también esas personas que van a la iglesia, reciben al Señor, están felices y creen que las dificultades no van a venir, no van a aparecer. Y cuando empiezan a sacudirnos, ¿qué pasa? Se van, a veces enojados. Y hay que entender lo siguiente: en esta vida que estamos transitando, las pruebas van a estar siempre, los desafíos, los problemas vamos a tener siempre, con o sin Dios. La cuestión es cómo transitamos esas pruebas sin el Señor. Yo te puedo asegurar que lo pasé fatal y con el Señor encontré herramientas para aquellos problemas que sí tenían soluciones, y paz para aquellos que no podía resolver, que no estaba en mis manos la solución. Versículo 14. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones,
las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Y cuando pasa eso, quiere decir que tu corazón está más en el mundo que en el Señor. No es fácil despojarse de muchas cosas, ¿no? Yo creo que para el pobre, como nosotros, es fácil tal vez porque siempre estamos al día, viviendo apretados, privándonos tal vez de algunas cosas, de algunos gustos. Entonces a lo mejor no logramos comprender a los que tienen mucho. Pero yo digo esto, ¿cómo venimos al mundo? ¿De qué manera venimos al mundo? De esa misma manera nos vamos a ir de este mundo. Versículo 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Es verdad, vamos a ser zarandeados, como le pasó a Job, como más adelante vamos a ver qué les pasa a los discípulos. Vamos a ser zarandeados de todas las maneras posibles. Lo importante es permanecer firmes en la palabra del Señor. Él es nuestra roca. Yo no puedo permanecer firme en palabras de seres humanos, sino en la palabra de Dios. Y cuando por esas cosas de la vida a veces se me vuelan los patos o se me sube un poquitito el humito, que me la quiero creer, vuelvo a los evangelios. Tómalo como un consejo. Volvé a los evangelios, volvé a conocer a Jesús, porque a lo mejor hace mucho tiempo que no lees al Señor, no lees los evangelios, y te puedo asegurar que después de un tiempo tenemos una idea medio difusa de lo que es Jesús. Entonces, para volver a conocerlo y volver a refrescar nuestra memoria, es importante. Y les puedo asegurar que se nos vuelve a acomodar un poco las ideas. Nada hay oculto que no se manifieste, versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con un cajón ni la coloca debajo de la cama, más bien la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Ojito con lo que hacemos a escondidas del mundo, pero nada se le escapa a Dios. Él lo ve todo. La madre y los hermanos de Jesús, versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, como este pasaje está en Mateo 12 y Marcos 3, ya lo hemos hablado, vuelvo a reiterar, estoy convencida de que el Señor no está diciendo acá de que la madre y los hermanos estaban haciendo algo fuera de lo que es el camino de Dios. No lo dice acá. De alguna manera yo creo entender que nos pone a nosotros, a todos nosotros en ese lugar. Como por ejemplo, si yo no tengo a mi papá, él es mi papá. Si no tengo a mi esposo, él es mi esposo. Si no tengo una mamá, él es mi mamá. Si no tengo hijos, él es mi hijo. Y así, él cubre todos esos huecos que tenemos en nuestras vidas. Y creo que nos quiso mostrar eso, que todos somos importantes para él. No su familia sanguínea, supongamos. Es como así yo lo entendí y como lo sigo comprendiendo, y miren que pasan los años y lo sigo viendo de la misma manera.
más lo leo y más me convenzo que viene por ese lado. Sé que este pasaje ha traído en otros lugares ciertas disputas, ¿no? Pero les puedo asegurar que no creo que venga por ahí, por el temita de que el Señor lo esté castigando, retando a su familia. Sino fíjense que, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero tengan presente, si quieren hacer spoiler, no está de más, que cuando Él está en la cruz, le dice a Juan, a su discípulo amado, que María iba a ser su mamá, y a María le dice que lo reciba a Juan como su hijo. Eso habla de que Jesús era un hijo muy atento a su mamá. Versículo 22. Jesús calma la tempestad. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, maestro, estamos por naufragar». Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. Jesús les dijo: «¿Dónde está la fe de ustedes?». Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen?». Puntualmente me voy a detener en el versículo 23. Jesús les dijo: «¿Dónde está la fe de ustedes?». Cada vez que una duda te asalte, acordate de este versículo. ¿Dónde está mi fe? Reprendete. ¿Dónde está mi fe? Señor, poneme en vereda, enfocame otra vez. Porque las tempestades van a venir y no puede quebrantarse mi fe. No puede desaparecer. El endemoniado Geraseno, versículo 26. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él. Lanzó un fuerte grito y le dijo: «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes». Imagínense la luz poderosa que Jesús, que atormentaba al demonio, bueno, después vamos a saber quiénes, que son varios, que habitaba en ese pobre hombre. Ese hombre se escondía en los sepulcros, donde está la muerte, la oscuridad, el dolor. Versículo 29. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Mirá qué fuerza que había en este hombre, que ni podían atarlo, que se soltaba. ¿Y dónde lo llevaba al diablo? A lugares apartados. Es lo que hace el diablo. Cuando entra a tu vida, lo que hace es apartarte de todo. Primero te aparta de Dios, después te va apartando de la gente que vos amás, te va aislando. Versículo 30. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él respondió: «Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Eran muchos los demonios que habían entrado en este hombre. A veces nosotros
abrimos una puerta y no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Tengamos cuidado con esas cosas, con lo que hacemos, con lo que decimos. No sabemos qué puertas abrimos. Y fíjense que le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. ¿Qué hay en el abismo que ni ellos quieren ir, no? Dicen los que saben que cuando Jesús reprendía a los demonios y estos volvían al abismo, la pasaban mucho peor. Mucho peor. Versículo 32. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaban a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Los demonios le rogaban a Jesús, y él les dio permiso. Miren cómo reconocen los demonios la autoridad de Jesús. Y nosotros acá, haciéndonos los cancheros, ay, ¿quién es Jesús? ¿Quién lo conoce? Versículo 33. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Enloquecieron los cerdos. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de esto, ¿no? De que estaban tan acostumbrados a vivir de esa manera, a tener a una persona peligrosa. A veces uno se acostumbra a vivir mal. Y cuando viene el Señor y te empieza a acomodar las cosas, algunas cosas las vas a perder. Porque no suman. No suman. Y como siempre digo, hay gente que se va a alejar. Pero como dicen, algo que yo leí por ahí, el Señor escuchó conversaciones que vos no escuchaste y a veces te aleja de esas personas. Y entonces te encontrás con que el Señor te está acomodando la vida que para vos las está desordenando y te da miedo el cambio. A veces te acostumbras a lo conocido. Aunque estés incómoda, la incomodidad es algo con lo cual venís viviendo tantos años y es tu zona de confort. Versículo 36. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. ¿Qué tenían miedo? ¿De seguir perdiendo cuestiones materiales? Qué triste que es este versículo 37. Y es así, Jesús es respetuoso. Él viene a tu vida. Él te ordena las cosas, te enseña, te capacita. Pero si en un momento vos decidís que ya está, que no lo querés más en tu vida, porque estás perdiendo cosas que para vos son valiosas, y le decís que se vaya, Él se va. Igual te va a estar mirando siempre, esperando que lo vuelvas a llamar. Por eso digo que este versículo es muy doloroso. No se pusieron contentos por ese hombre que había sido liberado de un tormento tremendo. Cada uno a veces está mirando su propio ombligo. Versículo 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Claro, porque este hombre, al estar en esa situación,
ni familia tenía. Entonces el Señor lo estaba devolviendo a su familia. Empezá a servir en tu casa. En tu casa comenzá a evangelizar. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. No solamente contó en su casa, sino por toda la ciudad. O sea, a todos aquellos que decidieron que Jesús se fuera, no se salvaron de escuchar el evangelio de Jesús. Aleluya. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Claro, estaban contentos, por fin volvió. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Yo hice un video, lo voy a dejar después en la descripción de este video, sobre la hija de Jairo, la señora que tocó el manto de Jesús. Y sobre todo lo de Jairo, que al ser el jefe de la sinagoga tuvo que acudir a Jesús por todos los prejuicios que habrá tenido que pasar él mismo, confrontarse a sí mismo. Jesús era muy resistido por esta gente y ahí estaba este hombre. Cuando te toca un hijo, y doy fe de eso, te puedo asegurar que vas a buscar al Señor. Versículo 43. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Como diciendo, todos te están tocando. Versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Era diferente el roce que cualquier persona podía tener con Jesús que aquel roce de fe buscando un milagro. Versículo 47. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Porque en todo este tiempo, mientras él iba a sanar a la hija de Jairo, pasó esto de esta señora que le tocó y después dio testimonio. El jefe de la sinagoga tuvo que estar esperando, trabajando su paciencia, conteniendo su desesperación. A veces estamos con el Señor y creemos que el Señor viene, pero a la vez va más lento, y no va lento. En este caso, trabaja con nuestra paciencia para que después podamos creer con más fuerza. Esa fe que después va a tener Jairo. Versículo 50. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: No temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: No lloren, que no está muerta, sino dormida. Versículo 53. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: Niña, levántate.
La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. 2 resurrecciones vamos viendo acá. Y evidentemente hubo más, porque no se olviden que cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle si era él el que iba a venir o tenían que esperar a otro, él menciona todos los milagros que había realizado y habla de resurrecciones. Bueno, hasta acá llegamos. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, que puedas encontrar en Él esa paz y no te olvides que el Señor sigue obrando milagros. Yo mientras tanto hidrato mi garganta a ver si me recupero más pronto de este cuadro viral que me ha atacado. Nada podrá detenerme en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.